Entonces, no se trata de empujarla, sino de conducirla suavemente hacia adelante, respetando siempre la libertad y particular idiosincrasia del alma dirigida. Entonces, a veces la gente llega para dirección espiritual, como pues, Padre, hazme santo. A ver, tú vas como si tuviera la wanda mágica. No funciona así, no es de empujar, ¿verdad? Y mandar según mis ideas preconcebidas. Pues sí hay consejos generales, pero hay que tomar en cuenta las particularidades de cada alma. Por ejemplo, de carismas, ¿no? De espiritualidades, ¿cuántas hay en la iglesia? Muchas, ¿no? A veces innumerables, seguramente, pero tenemos las grandes escuelas, ¿no? De las carmelitas, de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos, entonces hay un montón, ¿verdad? Y todos son caminos de santidad, pues como vimos, ¿no? En eso de que la santidad consiste en obedecer la voluntad de Dios. Hay la voluntad general, ¿no? De rezar, ¿verdad? Constantemente, cada día, de ir a misa, confesarse, pero luego cuando hablamos de las obligaciones peculiares de cada persona, pues varían, ¿no? Entonces no sirve nomás unas reglas generales, ¿verdad? Como en vez de la dirección particular de esta persona. Entonces no es de empujar, sino de conducir suavemente. Yo lo consigo como yo soy la tercera persona, ¿no? La dirección espiritual es realmente la relación entre Dios y el alma. Yo soy como observante, conduciendo, ¿verdad?, al alma a una unión más íntima, más estrecha con Dios, ¿no? Pero no es de reemplazar como nadie viene a Dios sino por mí, ¿verdad? No es por el director, sino eres como tercera persona, pues como en el matrimonio, ¿no? La relación es con su esposo, ¿no? Entonces, pero vienen para los consejos, ¿verdad? Con un sacerdote para mejorar esta unión, ¿verdad? Intimidad, ¿no? Bien, entonces, el caminar debe ser firme y sin rodeos ni desviaciones, ¿no? Es gradual y progresivamente, ¿verdad? No exigiéndole en cada momento más de lo que el alma puede dar de sí con arreglo a las gracias que Dios vaya derramando sobre ella. Es importante, como les mencioné a veces en el comienzo de la conversión, uno tiene muchas ganas y mucho celo, ¿verdad?, para santificarse, pero a veces hierra por hacer demasiado, ¿no? La ley de las penitencias de los santos, que a veces son más admirables que imitables, y porque tienen dones también particulares. Entonces Santa Catalina, pues poco a poco dejaba de comer. Primero nomás era pan y agua, luego unas hierbas amargas, luego nomás la Santa Comunión por los últimos 7 años de su vida, ¿no? Entonces si yo intentar eso, pues probablemente Dios no me va a dar la gracia, ¿no? Extraordinaria en este caso, ¿no? Así se dio cuenta San Juan Bautista de Rossi, ¿no? Estábamos leyendo la semana pasada en su fiesta, y dijo que hizo demasiada penitencia y dañó su salud. Entonces, si no era suficiente para cumplir con los deberes del apostolado, ¿no? Entonces, según la igual de la oración, ¿no? Es bueno hacer una hora santa, pero si uno está apenas saliendo del mundo, tiene muchos vicios, no le voy a imponer una hora santa, una hora de meditación. Es como, voy a empezar con pesas de 200 kilos, ¿no? Y vas a hacerte mucho daño, ¿no? Entonces, si no eres como alguien fuerte, ¿no? Entonces poco a poco, es algo gradual, progresivamente, ¿verdad? Y pues igual con lo físico a veces, ¿no? Como quieren hacer ejercicio o ir de dieta, pero quieren por impaciencia, ¿verdad? Quieren la cumbre de santidad o perfección en un mes, ¿no? Entonces no funciona así. Bueno,
el director debe orientar todas las energías del alma hacia su plena e íntima unión con Dios, o sea, hacia la cumbre de la santidad. Aquí, como menciona, por la falta de dirección espiritual o por dirección deficiente. Entonces a veces hay directores que no, bueno, estás yendo a misa, evitando los pecados, rezas el rosario, muy bien, estás bien, pero nunca enseñan cómo subir en la oración, ¿verdad? ¿Qué método deben de utilizar para crecer en la santidad, para llegar a una oración más contemplativa, ¿no? Entonces a veces no es deficiente por no dirigirlos hacia la cumbre, ¿no? Y ya les mencioné que eso fue uno de los errores a veces popular, ¿no? En explicar el camino de santidad, que para los laicos no podemos exigir o tener la expectativa de llegar a las mansiones más altas o la oración contemplativa. Basta que practiquen un asceticismo, cumplen con los mandamientos, vayan a misa, ya. Entonces sí, vimos que eso es un error, ¿verdad? Porque Dios ya nos está llamando. ¿Cómo sabemos que Dios está llamándonos a la cumbre de santidad, a la oración contemplativa? Porque ya vimos que esta oración contemplativa no es una gracia extraordinaria, sino una gracia que todos tenemos, que está basada en que vamos a estudiarlos más en detalle, ¿no? Pero los dones del Espíritu Santo, ¿no? La oración contemplativa es la oración que Dios derrama en el alma, digamos, ¿no? Dios rezando a través de nosotros. Nuestra meditación se hace más y más suya, ¿verdad? Él inicia la meditación, el amor, uno siente que Dios está rezando en él, ¿verdad? Santa Teresa usa la analogía de cómo regar el jardín, ¿no? Entonces, en el principio tenemos que ir al pozo, sacar el agua con nuestra fuerza, ¿no? Pero luego da la analogía de un sistema de irrigación que ayuda, ¿no? Hacemos el trabajo, pero ya es más suave, ¿no? Y más eficaz. Y luego, lo mejor es que llueva, ¿no? Entonces, si llueve, pues, qué bien, perfecto, ¿no? Entonces, esta es la meta, ¿no? Y sabemos que Dios nos está llamando a tal oración porque ya puso los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. El don que sería como el principio de esta contemplación será la sabiduría, ¿no? El don de la sabiduría, de considerar todo de la perspectiva de Dios, y dirigido hacia Dios y a su mayor gloria. Entonces, la importancia y necesidad. Entonces, primero, ¿en qué consiste? Que dijimos dirigir al alma a la cumbre de santidad, ¿no? Tomando en cuenta sus particularidades, que es imposible dar los mismos consejos a todos. Y en segundo lugar dice, pues la importancia y necesidad. Y la pregunta, ¿es necesario para salvarse, para ser santo? Y vamos a ver qué dice, ¿no? Según el testimonio de la tradición, la dirección espiritual es moralmente necesaria para alcanzar la perfección cristiana. San Vicente Ferrer no vaciló en escribir en su famoso Tratado de la Vida Espiritual las siguientes terminantes palabras: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda persuadido
de que se basará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. Entonces es cierto que no podemos purificarnos, no podemos purificar el egoísmo, la voluntad propia, ¿no? Llegar a la perfección de la humildad si no estamos sometidos a otra persona, ¿no? La obediencia, la humildad se perfeccionan en este contexto, ¿no? Y sería muy, muy difícil. Y dice aquí San Vicente, si hay un director dispuesto para guiarnos, que es bueno y santo, entonces si no aprovechamos su dirección, ya es una marca de cierta soberbia, ¿no? Yo puedo, está bien. Entonces nadie es un buen guía de sí mismo, ¿no? Un buen juez de su propia causa, ¿no? Su propio caso. Entonces lo que dice la palabra de Dios, dice, si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo que si cae no tiene quien lo levante. No hagas nada sin consejo y después de hecho no tendrás que arrepentirse. El que vosotros oye, a mí oye. Somos embajadores de Cristo, dice San Pablo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Entonces vemos que Dios establece una jerarquía de pastores para guiar a las ovejas. Y es la práctica universal de la Iglesia, todos los estados de perfección de religiosos tienen directores espirituales, ¿no? Y muchas veces dice, se establece una corriente de mutua influencia, como vemos, quién era el director de Santa Catalina de Siena, Beato Raimundo de Capua, quién era el director de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, entonces que era mucho más joven que ella, pero súper santo, ¿no? Entonces, pero se establece a veces una amistad espiritual, ¿no? Y los dos, como Beato Raimundo, mientras estaba confesando, dirigiendo, aconsejando a Santa Catalina, a veces vio su cara transformada en la cara de Cristo, que le hizo llorar por sus pecados, y entonces, no más dirigiendo a una santa, pues él se hizo más santo, ¿no? Entonces es